Machata, verá cómo estás. Venimos con un cómic peruano de aquellos, estética unisex de Rodrigo Lahoz. Vamos a ver por qué esta historia media fumona te va a gustar. El día de hoy tenemos este escenario medio claroscuro para esta historia que va entre la luz y la oscuridad. Él, Rodrigo Lahoz, nació en el año 82, cuenta que no ha estudiado arte, pero nos cuenta una historia de sus pasiones, que son las historias apocalípticas, las historias con esas tramas trucuñentas y cosas únicas. Construida todo en blanco y negro, vamos a analizar un poco su gráfica para captar la esencia. Entonces tenemos esta historia en la cual hay que tener mucho cuidado con lo que se muestra porque se nos viene el baneo glorioso. Así que por momentos vas a ver que las páginas pasan muy rápido y que no vas a poder entender lo que pasa. Por momentos tiene estas construcciones narrativas en la cual construye estructuras lingüísticas. O sea, netamente texto blanco y negro que te ayuda un poco a clarificar lo que está pasando en la mente de las personas. Los personajes son únicos. Cada uno de los personajes es único. Cada uno de ellos tiene una forma diferente de ver el mundo y es importante recordar, tengan muy en claro cuando lean esta historia las características. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Cuáles son sus características? Las características que lo van llamando o que nos hacen entender cómo es. Cada una de esas características, el ambiente para recordar en qué casa estoy y en qué casa no. Recuerden este tipo de detalles que los van a ayudar a entender un poco la historia. Cada uno de los personajes tiene sus propias características que los van construyendo y que en base a eso vamos entendiendo lo que va pasando. Siempre tiene este tipo de tomas semiapocalípticas en las cuales se va construyendo la historia, lo que va pasando. Hay cosas que no se pueden mostrar, tienen estas grandes gráficas que son interesantes en los detalles. No se pierde mucho en los detalles, si se dan cuenta él. No se pierde mucho en los detalles y dibuja solo lo necesario para mostrar las reacciones, los gestos y tengan mucho tino con las características de las personas porque son las que te van a ayudar a hacer entender esta historia. Lo que están viendo atrás son las gráficas justo del caos y a él ya nos había explicado que le encanta el caos. Rodrigo Lahoz, una de las cosas que nos cuenta es que él adora el caos y por eso este tipo de historias. Esos son los personajes principales. Si se dan cuenta, ojo, ojito, ojito. Pictorama está haciendo muy bien las cosas y tenemos estos tomos que están lanzando ellos en un formato de libro, muy bien cuidados, muy bien trabajados, con una hoja que no está barnizada, no está protegida, pero que nos permite un color interesante. Puntos en contra es que este tipo de impresiones normalmente se transfiere la tinta a los dedos, es por el tipo de tinta del color negro. Pero esta es una muy buena historia que deberías tenerla. Y esta onda claroscura es justamente por la historia. Yo creo que a esta historia le falta, sí o sí, el cuadradito para personas mayores de 14 años, porque toca algunos temas que para alguien menor, alguien de 8, de 9, que de repente le compran un cómic a sus papás porque ven los dibujitos, no se dan cuenta que hay temas que son complejos para los niños. Es una historia que está justo entre lo claro y lo oscuro, con personajes muy buenos. Los personajes son muy buenos, es quizá lo más fuerte de esa historia, y el final. Ya me habían contado que el final era raro, que no lo ibas a entender y que tenías que regresar a otra página para agarrar ese detallito y decir, es un buen final, es un final interesante de esos que poco se ven en los cómics peruanos y que te hace pensar. En una historia que se va construyendo de a pocos y que te va mostrando caos. Todo arranca con una noticia que es terremoto y un terremoto en Japón. Todo arranca con un terremoto en Japón y en base a este caos en Japón, este terremoto en Japón, es que se empieza a narrar toda la historia. En esta oportunidad es poco lo que quiero mostrar para no mostrar de más y tengamos problemas. Pero hay cosas importantes, su estructura narrativa, en la forma como se va mostrando las calles de Lima, detalles importantísimos que entender, las orejas, el caos y toda la trama psicológica de estos personajes que se construyen de una forma increíble. Ellas son las amigas de la infancia, una no tiene un ojo y la otra pues tiene un golpe durante la historia. Buena,
Buena historia, recomendada. Personajes caóticos, muy trucuñento. Tienes que tener puntos en contra, tienes que tener mucha calma para leerlo, para entender los detalles y no perderte. Es buena esta historia de Rodrigo Lahoz, que nos llegó también de Pictorama. Pictorama es esta productora que está haciendo las cosas bien. Están haciendo las cosas muy bien en realidad. Y hay que darle todo nuestro apoyo. Consíganlo, búscanlo, porque este tomo Claro Oscuro es muy bueno. Es una historia diferente, pero que se construye en base a una narrativa y estructuras de conexión de personajes que se están utilizando ya mucho en Perú, que es todos tienen que ver con todos, pero tiene un hilo muy fino en el cual hay algo que va interactuando, que va pasando y que va llegando hasta que llega al final, y al final es la clave, la base para entender el final. Cuando lo lees por primera vez, si no te dicen que hay algo escondido, no la captas y piensas que es un error en realidad el final. Pero es muy bueno. Ya me habían contado del final, así que yo ya había leído esto con mucha atención para no cometer el error. Así que moscasas, muy moscas cuando lo lean. Y bueno, ya saben, esta historia es del 2015. En el 2010 se lanzó otra novela también media apocalíptica que se llama Islas. Y acá lo tienen. Recomendado, sí, muy recomendado. Un muy buen cómic peruano que deberías comprar en esta onda claroscura que de verdad valió la pena. Así que los dejo con esta historia. Nos vemos en la próxima. Mancha Tavera, cuídense.